Hola legionarios, estamos aquí en nuestros estudios de Génova y tenemos que darles una nueva noticia arqueológica de gran interés, es decir, se ha encontrado el único retrato que tenemos del último emperador romano, Constantino, 11 paleólogo, quien defendió Constantinopla hasta su muerte, hasta el último aliento. Y por lo tanto es un hallazgo de un interés enorme. Para apreciar esta noticia arqueológica es necesario entender quién fue. Sabemos que el Imperio Romano de Occidente, la fecha convencional del 476 d.C., colapsa, se derrumba, pero el Imperio Romano de Oriente, vulgarmente llamado bizantino, vive 1000 años más y es una gran potencia del periodo medieval. Y sin embargo, el imperio bizantino ya se había reducido cada vez más a la mínima expresión, había perdido constantemente territorios y el último gran peligro fue representado por Mahoma II, el líder, el soberano de los turcos otomanos. Mahoma II se propuso llevar a cabo una hazaña histórica, es decir, realizar una gran empresa que lo haría recordar para siempre, la conquista de Constantinopla, que aún se consideraba una ciudad totalmente inexpugnable, y entonces Mahoma II organizó y comenzó el asedio de Constantinopla. El emperador, el último emperador, es precisamente Constantino, de la familia paleólogo, quien intentó organizar una defensa tenaz, aunque ya el destino estaba escrito, sin ayuda particular de los reinos cristianos occidentales, que un poco por desinterés, un poco por miedo y por desorganización no enviaron contingentes significativos, salvo algunos genoveses y venecianos. Constantino organizó la última gran defensa de Constantinopla contra Mahoma II. Y así, el último gran representante de los antiguos romanos en la historia del mundo, intentó defender la ciudad hasta el final. Y entonces, esto era una derrota anunciada, pero Constantino XI no se rindió por nada del mundo y fue protagonista de momentos de gran conmoción. La última gran misa en la Basílica de Santa Sofía, que reunió a todos los fieles, tanto latinos como griegos, en un único grupo afligido, desesperado, consciente de que estaban a punto de caer totalmente en manos del enemigo. Las desesperadas procesiones de la Virgen María por las calles de Constantinopla, donde se rezaba, donde todos, llorando y aterrorizados, conscientes de que iban a ser masacrados, buscaban la suprema ayuda religiosa de la Virgen María. Y luego, las grandes fases de la resistencia de Constantinopla, y aquí les ponemos el documental para ver en detalle el asedio y la caída de Constantinopla. Y Constantino luchó hasta el final. Intentó resistir todos los ataques, por mar y por tierra, de Mahoma II, y la situación se precipitó en dos grandes momentos. Cuando fue herido Giovanni Giustiniani, el general genovés que era el brazo derecho, el mejor general a disposición de Constantino, fue herido durante la última fase de los ataques, y entonces sus hombres, los genoveses, lo retiraron, y morirá pocas semanas después. Y luego está el momento en que se dejó abierta la llamada cercoporta. Hay una puerta en la parte noreste de las fortificaciones, y a través de esta cercoporta, los turcos otomanos, los genízaros, la infantería pesada, irrumpieron dentro de Constantinopla, y allí el último gran emperador romano se enfrenta al enemigo, lucha y muere, armas en mano. Y con la muerte de Constantino XI, con su muerte durante la batalla, con su muerte armado, termina el Imperio Romano, es decir, los emblemas romanos desaparecen para siempre de la historia, del mundo. Así que, como ven, es un personaje que vivió un momento trágico, un momento de transición, y es el último gran representante de los romanos. Así que hay mucho cariño por parte de los aficionados a la historia romana de este personaje. ¿Y qué se ha descubierto? Entonces, ¿cuál es ahora la noticia arqueológica? Nos encontramos en una ciudad de Grecia, en particular, Aigio, y a unos 35 kilómetros de esta ciudad, en el monasterio de Taxiarchon, hay una doble serie de frescos que estaban, digamos, bastante bien conservados, pero realmente necesitaban grandes operaciones de mantenimiento, y se hizo el descubrimiento. Mientras estaban tratando de restaurar estos frescos importantes y antiquísimos, algunos arqueólogos se dieron cuenta de algo fundamental
Vieron esta figura que estamos viendo en este momento, Mi, y después de una serie de análisis, estudios y razonamientos, entendieron que no era una figura anónima. Este era el retrato de Constantino, 11 Paleólogo, es decir, el retrato del último gran emperador de la antigua Roma, y entonces un descubrimiento enorme. Hemos comprendido la presencia de una imagen de gran valor, y esta imagen, vemos, es importante por dos cosas. En primer lugar, es el único retrato existente de Constantino, 11 Paleólogo. Todos los retratos, todas las imágenes que hemos creado hasta este momento eran imágenes de fantasía, imágenes idealizadas, tal vez comparando a otros personajes de la familia Paleólogo que conocíamos, pero este en realidad es el único verdadero, confiable y justo retrato de Constantino 11. Segundo aspecto, no es un retrato idealizado, es decir, no es un retrato que seguía los cánones del arte de la época, en el que los rasgos están embellecidos. Por lo tanto, un ideal de emperador es una imagen real, es una imagen veraz, es un retrato muy verosímil del verdadero rostro de Constantino 11. Entonces, si vemos la imagen con más detalle, obviamente la calidad deja un poco que desear, pero esta imagen es extremadamente importante y podemos comprender aspectos muy delicados. Primero que nada, los símbolos del poder. Esto, lo que vemos, es el cetro del poder, típico del emperador. Obviamente, tenemos la corona del emperador, pero también tenemos los típicos colores imperiales, es decir, este manto que combina el color púrpura con el oro, que era típicamente el color del emperador, la combinación de colores del emperador. Así que el manto púrpura oro es maravilloso, nos hace entender de inmediato su papel, y luego, si miramos con más atención, vemos sobre este manto medallones circulares con una imagen, es decir, un águila bicéfala, donde ambas alas son hermosas, están abiertas y visibles, y una corona sobre las numerosas cabezas de esta águila. Esta águila bicéfala, con más cabezas y la corona, es el símbolo típico de la familia de los paleólogos, y por eso lo han relacionado con esta dinastía. Y aquí también vemos el detalle del rostro. No es un rostro idealizado, es un rostro real, es decir, es el rostro de un hombre maduro. Vemos que tiene el párpado ligeramente caído, los ojos un poco hundidos, los rasgos del rostro son bastante marcados, la barba espesa, es decir, como ven, es una imagen real, es una imagen verosímil, y este es otro elemento importantísimo, porque no solo hemos encontrado la única imagen de Constantino 11, sino también una imagen muy real. Ahora, no sabemos exactamente quién fue el autor de este fresco, solo sabemos que era de la ciudad de Mistra. Y esto es importante, porque Constantino 11, antes de convertirse en emperador, había sido déspota, es decir, gobernador, déspota, durante 5 años de la ciudad de Mistra. Así que es muy probable que el autor haya tenido la oportunidad de observar a Constantino en persona. Era un personaje normal que también podrías encontrar en la calle, que pudo haber visto en persona, aunque quizás desde lejos. Así que, aunque no se conoce al autor del fresco, sabemos que es un dibujo, un fresco, es un retrato muy confiable de una persona que lo vio cuando aún estaba vivo. Y así durante los últimos años de su vida, esto hace que este sea un fresco maravilloso, extremadamente cautivador y emocionante. Y desde hoy sabemos, tenemos una idea del verdadero rostro del último emperador romano. Claramente, podíamos dejar de hacer una cosa. En el sitio tricioeditore.it tomamos las imágenes más bellas de la historia y las imprimimos en papel de Amalfi de alta calidad, y entonces no podíamos dejar de hacerlo. Tomamos la imagen más hermosa con la mayor definición posible de Constantino, 11 Paleólogo, y la reproducimos en el exquisito papel de Amalfi, que es un papel hecho a mano, aún hoy con técnicas medievales, y con los bordes desflecados, con una textura muy fina, con un maravilloso marco de madera de haya y vidrio museal, que es el mismo vidrio transparente que se encuentra en los museos de arte. Así que no podíamos dejar de hacerlo, ya que tenemos la costumbre de tomar las imágenes más bellas de la historia y imprimirlas
Así que, además de conocer el verdadero rostro del emperador, si quieren, pueden tener una copia en su casa en el sitio tricioeditore.it. Esperamos haberles emocionado con este rostro que descubrimos en su realidad por primera vez. Un cariñoso saludo y hasta la próxima noticia arqueológica. Poco más.